Sodesa Consultores les damos la bienvenida a esta plática que llevaremos el día de hoy referente a la mecánica, el método que utiliza la propia autoridad, el Servicio de Administración Tributaria, para hacer sus revisiones bajo esta nueva facultad que se le otorga a la misma y llevar a cabo cruces, llevar a cabo detonaciones de información que obran en su expediente para efectos de poder verificar si lo que estamos declarando, si lo que estamos pagando es lo correcto. Hoy por hoy, y bueno, a través de las pláticas que vamos teniendo en forma semanal, lo que buscamos o lo que se busca en este tipo de pláticas, pues es poder compartir con todos y cada uno de ustedes lo que vamos presentando, lo que va sucediendo día con día y lo que en Sodesa vamos vislumbrando. Digo, realmente ahora ha sido un tema que ha salido y esto ya se ha publicado en diferentes medios, una información por parte de la Prodecon, que bueno, se me hace interesante, se me hace importante poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Y bueno, para esto quisiera comentarles que, de hecho, la propia autoridad tiene facultades para efectos de revisar, para efectos de verificar si el contribuyente, a través del principio de autodeterminación de las contribuciones, ha hecho la determinación en forma correcta, en forma precisa, como lo establece los diferentes ordenamientos jurídicos fiscales, como son la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, entre otros ordenamientos. Y para ello, pues bueno, a través del Código Fiscal de la Federación, en su artículo 42, se le faculta a la autoridad que pueda acudir directamente a la empresa a hacer una visita domiciliaria y bajo ese orden de ideas, poder revisar si lo que ha declarado directamente el contribuyente corresponde con la realidad, corresponde y actualiza la hipótesis normativa jurídica a efectos de determinar si el impuesto se determinó correctamente. Asimismo, entre otros impuestos. También le da la facultad a la propia autoridad para efectos de que le requiera la información al contribuyente y en lugar de que la autoridad se traslade al domicilio del contribuyente, entonces el contribuyente le tendrá que proporcionar toda la información directamente a la autoridad para poder comprobar la información. Y por último, y esto nace en el año 2014, son las famosas revisiones electrónicas. Estas revisiones que al fin del día, hoy por hoy, está detonando la autoridad, le están dando impulso a esta facultad en preciso. Y precisamente sacamos a colación o tomamos a colación estos comunicados que viene presentando la Prodecon, ya que son los elementos que está utilizando hoy por hoy la propia autoridad para poder hacer esas revisiones electrónicas, para poder revisar al propio contribuyente y, en dado caso, a través del principio de autodeterminación de las contribuciones y a través del principio de presunción de legalidad que se le otorga a la propia autoridad, y este principio de legalidad, de presunción de legalidad, conforme al artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, pues bueno, regula que todo acto de la autoridad se presume legal de mientras no se demuestre lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que si en dado caso tenemos una revisión por parte de la autoridad y derivado de ello nos determina alguna contribución, entonces bajo ese orden de ideas, esa contribución se presume legal, se presume correcta, y entonces la carga de la prueba es en contra del propio contribuyente y el propio contribuyente tiene que demostrar que esa presuntiva que está determinando la propia autoridad es incorrecta. Por ello es importante tener claro que toda la información que obra en el expediente de la empresa debe estar totalmente conciliado, debe de estar totalmente aparejado con los documentos soportes que le dio nacimiento, debe de tener esta parte de conexión con toda y cada una de la información que va vinculada hacia la operación del propio negocio.
porque todo esto es lo que la propia autoridad, y siempre se va sobre este punto del famoso concepto de la materialidad. La forma en la cual hoy por hoy y a través de la práctica y le ha resultado a la propia autoridad es establecer que como para efectos de la propia autoridad no se cumplieron con los requisitos para demostrar una materialidad, entonces efectivamente ese tema de las deducciones, ese tema de los acreditamientos, lo tratan de considerar como improcedente. Bueno, el punto y lo que he comentado hasta este momento es que si bien es cierto que se le otorgan facultades a la propia autoridad, también lo es que el propio contribuyente tiene un derecho de audiencia, un derecho de defensa, de tal suerte que entonces la autoridad no puede llegar y simplemente establecer que va a haber o va a realizar o va a efectuar una revisión en el domicilio del contribuyente, sino que debe de haber todo un procedimiento que muchas veces la propia autoridad no cumple para efectos de realizar las revisiones. Y ahí el hilo importante de todo esto, ya que en momentos de defensa, más allá de advertir si la determinación que está efectuando la propia autoridad es correcta o incorrecta, de primera instancia lo que tratamos de hacer es analizar todos los vicios que la autoridad ha incurrido a efectos de poder establecer estas determinantes. Un punto aquí para aclarar es que las facultades, y esto hay que tenerlo muy presente, las facultades de la autoridad hoy por hoy se dividen en dos, y tenemos facultades de gestión y facultades de comprobación. Básicamente, las facultades de gestión son aquellas que se le otorgan asistencia, control o vigilancia al contribuyente. Aquí quisiera hacer énfasis en el tema de asistencia, control o vigilancia. Ya que hoy por hoy, entonces, a través de esta facultad que se molesta en hacer este tema de comprobación, es decir, un tema de inspección, verificación, determinación o liquidación. De tal suerte que entonces lo que viene haciendo la autoridad hoy por hoy es, si nos damos cuenta y como lo definió la Corte en esta tesis, dice que es un tema de control o vigilancia. Entonces tenemos estas revisiones de vigilancia profunda, de control hacia el propio contribuyente, y cuando nos llegan estas invitaciones, cuando nos llegan estas notificaciones, ya sea a través de nuestro correo electrónico, porque así lo están haciendo hoy por hoy, o a través incluso de vía telefónica y o en el buzón tributario, luego entonces se le debe de dar cumplimiento, ya que en ocasiones al verificar que es una invitación y o al verificar donde la propia autoridad establece, argumenta, presume que lo que obra en su expediente no es lo mismo contra lo que le ha proporcionado el propio contribuyente, entonces bajo ese orden de ideas hace ese tipo de invitaciones, y el punto es de autocorrección. El mensaje es de autocorrección. A ver, contribuyente, yo he tenido esta información proporcionada directamente por parte tuya y por terceros. Derivado de esa información que tengo, no me corresponde la que me dan los terceros contra lo que tú me estás proporcionando o viceversa. De tal suerte que entonces el contribuyente en cierta medida queda en un estado vulnerable. El punto preciso es saber exactamente en qué parte o dónde no coincide lo que está presumiendo la propia autoridad. Incluso los sistemas de verificación y de revisión en impuestos locales ha cambiado, porque en tratándose de impuestos locales, fíjate nada más, básicamente lo que te están dando es una notificación
donde te ponen los meses o los años en el cual los impuestos locales no corresponden. A lo que estamos acostumbrados tradicionalmente es a asistir directamente a la tesorería a poder verificar la información, pero la tesorería ya lleva un sistema avanzado, ya que a través de un código de QR te dan la información precisamente de la parte que la propia autoridad, en este caso la tesorería, está determinando esas diferencias. Es decir, esto va avanzando diametralmente y hay que estar inmersos en todos estos avances que tiene la propia autoridad, ya que en cierta medida nos pueden tomar desprevenidos, y por ello precisamente es el tema de estas pláticas que llevamos todos los martes a efectos de poder compartir con la comunidad de Sodesa. Es decir, tenemos un grupo de WhatsApp donde, bueno, pues nos compartimos información contable, legal, fiscal, única y exclusivamente. No nos metemos a otro tipo de información, ya que no es el objetivo de este grupo. Si en dado caso deseas pertenecer a este grupo, entonces contáctate con tu operadora con quien tuviste contacto para ingresar a esta plática, a efectos de que te pueda ingresar a este grupo de WhatsApp, y ahí vamos mandando información en forma semanal, en forma diaria en ocasiones. De tal suerte que, bueno, la parte donde contribuye Sodesa es precisamente todos los martes compartiendo este material, compartiendo pláticas con todos y cada uno de ustedes, para efectos de poder tener pues comunicación. Al fin del día, si es que la autoridad tiene convenios de coordinación con otras autoridades para un tema de fiscalización, pues bueno, de nuestra parte tenemos que tener un grupo, una comunidad de poder apoyarnos entre nosotros de todo lo que va sucediendo, de todo lo que se va presentando día con día, y poder prevenir en dado caso una acción por parte de la propia autoridad. Entonces tenemos estas dos facultades que se le otorgan directamente. Aquí un punto importante. De hecho, esta parte de las facultades de comprobación, pues están directamente seccionadas dentro del Código Fiscal de la Federación. Las podemos ubicar. Sin embargo, el tema de las facultades de gestión, pues vienen en diferentes artículos del Código Fiscal de la Federación, de tal suerte que como no viene un capítulo directamente relacionado, el tema es que no sabemos a qué tiene derecho la propia autoridad y no sabemos a qué tiene derecho el propio gobernado, el propio administrado, el propio contribuyente. De tal suerte que, bueno, es importante ir advirtiendo todos estos elementos que se le otorgan a la autoridad en sus diferentes artículos para llegar a esta facultad de gestión. Todas estas modificaciones que se han presentado a partir de 3 o 4 años hasta el día de hoy, referentes a modificaciones en el Código Fiscal de la Federación, pues algunas o muchas de ellas son de corte de facultades de gestión, es decir, sin necesidad de llegar a una facultad de aprobación, de seguir todo un procedimiento, la autoridad le puede exigir al propio contribuyente que le proporcione o que en dado caso se autocorrija. Y esto es importante mencionarlo, ya que dentro de los elementos internos que maneja la propia autoridad es que en dado caso que un contribuyente haga caso omiso directamente a este tipo de investigaciones, cuando hay una cuando no hay una conciliación entre lo que obra en el expediente del SAT contra lo que está proporcionando el propio contribuyente, entonces la consigna es de que se genere o se gire una visita domiciliaria. Y recordemos que entonces la visita domiciliaria va acompañada con una determinante y o una liquidación. Entonces, el punto versa en que en la primera, es decir, dentro de las propias facultades de gestión, pues tenemos la oportunidad de, en dado caso, y si así fuera el caso, de aplicar una autocorrección. En caso contrario, pues aclararle a la propia autoridad por qué lo que presume ella no corresponde contra lo que tenemos o contra lo que obra en nuestro expediente.
Aquí el punto es, sí es importante contestarle, sí es importante al fin del día informarle a la propia autoridad este tipo de circunstancias. Extremos, y lo que hemos vivido en Sodesa, que al fin del día, cuando se hace caso omiso a este tipo de invitaciones, a este tipo de requerimientos, por así llamarlos también, porque algunos ya traen ese carácter, esa formalidad, y hacemos caso omiso a ello, entonces hemos encontrado dos situaciones importantes. Y esto ya se está convirtiendo en una práctica, donde la autoridad de facto y o hace un aseguramiento a la cuenta bancaria o hace una suspensión de los sellos digitales. Entonces, es en ese momento donde el contribuyente reacciona y se empieza a hacer toda esta labor de investigación para saber en preciso qué sucedió o por qué o cuál fue la causa que llevó a la propia autoridad a tomar esa decisión. Entonces, bajo este flujo que proporciona la PRODECON, y esto es lo importante de poder ir compartiendo, digo, esto ha llegado a través de diferentes medios sociales, está circulando por varias redes. Sin embargo, bueno, a través de la comunidad es importante hacer una acotación directamente para que estemos al pendiente día a día de la información que debemos de tener totalmente conciliada, totalmente determinada, totalmente cuadrada, por así establecerlo, para efectos de poder disminuir un riesgo dentro de la empresa y más allá de ello que sea un detonante, que sea un factor, que sea una situación atípica que la eh, seleccionar sus candidatos. Y de ahí, y depende de cada una de las empresas, pues se a informar auditoría, se debe a conocer exactamente qué dependencia, qué organismo va a aplicar directamente la revisión. Entonces, bajo esta, una vez que la propia autoridad detecta esta anomalía, pues va a utilizar sus diferentes medios de comunicación, como puede ser el buzón tributario, el correo electrónico, una llamada telefónica y o lo que tenemos hoy por hoy, esas famosas entrevistas de vigilancia profunda. En este tema de las entrevistas de vigilancia profunda, estas entrevistas ya son en línea. Y básicamente lo que sucede es que se presenta el contribuyente y del otro lado normalmente se presentan los generales, ya sea de auditoría, de recaudación, jurídica, según corresponda, para establecerle precisamente al contribuyente dónde existen esas diferencias que la autoridad presume que el contribuyente tiene imprecisiones, para efectos de invitarlo a su autocorrección, si en dado caso así procede. También hay que recordar que bajo un tema de debido proceso, pues también se le debe dar su derecho al propio contribuyente de ser oído. Entonces, se le dan días para que también aclare lo que a su derecho corresponda. Entonces, ¿cuáles son las acciones que se aplican directamente? Pues puede haber, y lo que se busca dentro de este tema de programas, y esto es aplicable para el 2023, por lo cual hay que tener pues mucho cuidado dentro de la información que vamos realizando, es decir, hoy por hoy, y más que allá de llevar un tema contable, es de llevar un tema contable totalmente controlado, totalmente sistematizado para poderlo relacionar
relacionar con diferentes elementos, como lo veremos en la siguiente lámina. Y por el otro lado, entonces te dice y establece incluso estas láminas son elaboradas por la PRODECON, aquí está su derecho de la PRODECON, y en dado caso de que se haga caso omiso, no se cumpla y o en dado caso no se le dé seguimiento a todo esto que está realizando la propia autoridad, pues de entrada dice que o inicia sus facultades de comprobación o realiza cancelación de ¿qué es lo que debemos de cuidar ya para poder cerrar la plática del día de hoy? Pues bueno, básicamente son diferentes puntos que debemos estar controlando, que debemos de estar vigilando en todo que la autoridad puede tener la información concreta y por nuestra parte tener y entonces el programa versa ahorita con la información que obra en el expediente de la autoridad del año 2022 y lo que llevamos del 2023. ¿Qué sucede con el año 2022? Pues bueno, básicamente tenemos ingresos anuales declarados y entonces esos ingresos anuales declarados los está comprobando, los está conciliando directamente la autoridad contra los ingresos facturados. Debemos de tener totalmente clarificado qué es lo que tenemos en ingresos acumulables, ya que no en todos los casos va a ser lo mismo los ingresos que tenemos declarados contra las facturas que tenemos emitidas. Hay empresas que trabajan con base a flujo por su régimen, precisamente lo que ha facturado es lo que vaya a acumular, ya un tema de flujo de efectivo. Entonces, esas partes las debemos de tener totalmente conciliadas porque al momento de que se le aclare a la autoridad, entonces recordemos que llevamos un ejercicio montado, vamos a tener ingresos del año pasado que se van a cobrar en el año 2022, y que se facturaron en el año 2021. Y por el otro lado, vamos a tener ingresos contables que se facturaron en el año 2022 y que se van a acumular hasta el año 2023, porque en el 2023 es cuando se va a hacer la cobranza de esas facturas. Por lo cual, entonces debemos de llevar totalmente conciliado y poderle demostrar incluso a la autoridad que si bien es cierto que no corresponden, aclararle que parte de ellos ya se declararon en el 2021, otros se declararon en el 2022 y otros se están declarando en el 2023. Y ahí vamos a entrar también con el tema de los pagos provisionales, porque entonces si tenemos facturas del año 2022 y las estamos cobrando en el año 2023, pues ahí se detona otro impuesto que es el impuesto sobre la renta. Todo esto nos lleva a tener y a retomar de nuevo este punto de partida de la norma jurídica que es la ley del impuesto sobre la renta. Tenemos que hacer de nuevo todo un estudio, un recordatorio, para efectos de saber exactamente qué posición tenemos ante la propia autoridad, porque entonces, como nos lo dice aquí la PRODECON, va a revisar también la autoridad el importe de las deducciones declaradas contra el importe de las facturas recibidas. Entonces, más allá de ello, tenemos que estar conciliando, aparte de lo que tenemos en la conciliación, en la contabilidad, lo que tenemos en los sistemas electrónicos, en estas facturas que estamos emitiendo, en estas facturas que estamos recibiendo. Por eso es importante, y aquí tenemos a colación un curso que ya dimos hace un mes y que lo vamos a volver a dar, el tema de la contabilidad electrónica, y lo vamos a hacer en dos partes. Una va a ser la teoría y otra va a ser la práctica. ¿Cómo vamos a estar llevando esta información? ¿Cómo vamos a estar
compaginando todo lo que llevamos de la parte de la contabilidad tradicional que tenemos contra lo que le estamos informando a la propia autoridad a través de los CFDI de ingresos, a través de los CFDI de egresos, a través de los complementos de pago, todos estos elementos, todos estos medios electrónicos que, pues bueno, ya tiene la autoridad y derivado de ello, entonces al fin del día, para la autoridad es mucho más sencillo poder hacer una revisión. Asimismo, está tomando en cuenta el tema de las retenciones de salarios asimilables a salarios y honorarios. Incluso el jueves pasado dimos el curso de determinación ISR, personas físicas, sueldos y salarios, y vimos un sinnúmero de temas que se presentan para efectos de la determinación del impuesto, aunque parece ser algo sencillo, algo que venimos aplicando día con día, también lo es que tiene sus peculiaridades y como lo analizamos a detalle, entonces la autoridad está encontrando áreas de oportunidad en el subsidio al empleo, en el tema de los viáticos. Si me apoyan con sus micrófonos, se los agradeceré infinito. Procedo a silenciar. Muchas gracias. Entonces, este tema de las retenciones es importante estarlas verificando, estar verificando los cálculos que vamos llevando día a día a efectos de que tengamos la información correcta, ya que incluso a través de este convenio de coordinación entre el Servicio de Administración Tributaria y el Seguro Social, pues el Seguro Social ha hecho sus facultades verificando precisamente a través de los timbres fiscales diferencias que se han presentado contra las cuotas obrero-patronales determinadas por el propio patrón. Entonces, el tema y todo esto se los comentamos con conocimiento de causa, ya que de cada uno de los puntos que les estamos haciendo mención es porque hemos tenido los casos en SODESA y de tal suerte consideramos importante el poder compartir con todos y cada uno de ustedes, pues precisamente este tipo de información para que podamos tener cuidado al momento de armar la contabilidad y no solo considerar que la contabilidad corresponde a los registros, sino va mucho más allá hoy por hoy el tema de la propia contabilidad. También tenemos el punto del impuesto al valor agregado, donde hay IVA acreditable y dentro del IVA acreditable, entonces, básicamente la propia autoridad está verificando las declaraciones definitivas contra el IVA acreditable declarado en la DIOT. Estos son cruces incluso que en particular aquellas empresas que realicen devolución de impuestos, pues es todo un tema, o sea, el que la propia autoridad te devuelva impuestos hace una serie de cruces, incluso vamos a dar próximamente el curso de devoluciones y compensaciones y ya verán la multiplicidad de información que te está pidiendo la autoridad para efectos de poderte devolver el impuesto al valor agregado. Y lo mismo viene con el tema del impuesto causado. Bueno, básicamente el impuesto causado lo está verificando contra lo que estamos declarando contra el IVA causado declarado, es decir, las bases institucionales, diferentes organismos que entonces ya le están suministrando información a la propia autoridad, que consideramos que al fin del día nuestros datos tienen una privacidad, pues bueno, ese tema de confidencialidad en algunos momentos es violado por la propia o por las propias autoridades. Entonces, bueno, en dado caso, e insisto, que haya una revisión de primera instancia, antes de entrar a saber si realmente la autoridad tiene razón o no en la determinante, lo primero que verificamos es si dentro de su procedimiento que lo hizo de forma correcta y apegado a la norma jurídica correspondiente y respetando el debido proceso y o en dado caso violó el debido proceso y más allá de ello pues ya hay un tema de perjuicio hacia el propio gobernado. Y también está poniendo énfasis en este tema de las retenciones del impuesto al valor agregado. En pagos, y precisamente, bueno, ya son los pagos en línea, pues está verificando
precisamente los pagos que se vayan efectuando en tiempo y forma, ya que si el contribuyente deja de hacer pagos provisionales, se convierte en candidato para estos modelos de selección y cruce, y bajo ese orden de ideas, pues se detona una invitación y o en dado caso, como les comentaba, de hacer caso omiso, se procede a una de dos, o se hace la cancelación de los sellos o en dado caso se hace también el tema de o se gira una visita domiciliaria, se ejercitan facultades de comprobación. Puede ser también una revisión electrónica o una revisión de gabinete. Y el tema importante, ¿cuántas veces no generamos los impuestos? Se queda la línea de captura y no lo pagamos. Y por alguna circunstancia consideramos que ya fue pagado. Entonces, la propia autoridad entonces, le está dando énfasis en estos cruces ya son en automático, lo que está haciendo la propia autoridad. Entonces, en cuanto dejamos de pagar un impuesto, aunque sea un día, ya se fue directamente al cruce. Y en ese momento, pues somos vulnerables para efectos de ser revisados por la propia autoridad. También lo que veíamos, omisiones, que no se presenten en tiempo y forma, declaraciones anuales, provisionales, definitivas, informativas, pagos, insisto, todo esto es en forma automática. Dentro de las operaciones simuladas, pues recordemos que, bueno, básicamente la propia autoridad ha apostado, realmente se ha respaldado, ha acuñado este concepto del 69 como su parte medular para la determinación de contribuciones. Y en la mayoría de las ocasiones te establece que conforme al 69 no se cumplieron los requisitos y por lo cual las deducciones y acreditamientos son improcedentes. Bueno, precisamente por ello hay que tener cuidado al momento de realizar nuestras operaciones con terceros, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, porque hoy por hoy no basta que haya un cheque donde estamos pagando la compra, no basta que haya un CFD y no basta que haya un contrato, sino debe de haber una serie de elementos para efectos de que una vez abniculados todos estos elementos, le den la materialidad a la propia operación, ya que en caso contrario, si nada más tenemos un cheque, un comprobante y un contrato, la autoridad presume que entonces nuestra operación es inexistente. Va básicamente, y este artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, pues respalda este principio de presunción de legalidad, y la autoridad no tiene que hacer otra cosa, sino establecer que ella presume que la acción que tenemos es ilegal porque no le proporcionamos toda la documentación que a su parecer debería de tener la operación, y por ello entonces es la operación inexistente y nos fincan un crédito. El tema, más allá de ellos, es que estos créditos son impagables, o sea, son brutales los créditos que están determinando la propia autoridad. Entonces, pues bueno, el gobernado queda en un estado de indefensión. Al fin del día, esa presunción de legalidad, si no contestamos, si no nos defendemos, entonces de presuntiva se pasa a definitiva y la propia autoridad va a ejecutar sus facultades a través del PAE, del procedimiento de administración. Entonces hay que tener este efecto dentro de las operaciones. Y por último, pues aplicaciones improcedentes de aplicaciones o compensaciones, que bueno, la propia autoridad se va dando cuenta de que realmente hay veces en las cuales hacemos un acreditamiento y con posterioridad cancelamos la factura que le dio origen al acreditamiento. Digo, ya es una figura que no es nueva para la propia autoridad, incluso recordemos que dentro del modelo de las facturas electrónicas, pues cambió la modalidad de la cancelación de los CFDI. Precisamente no se puede cancelar ya ahora un CFD e incluso hay una serie de sanciones. Y precisamente para este tema también ya tenemos en lista nuestro uso de CFDI 4.0 con todas las modificaciones que se han presentado. Pues bueno, tenemos estos modelos y si se dan cuenta, entonces hay que retomar
todo este tema de la contabilidad, todo este tema de los impuestos. Al fin del día, esta información es inmensa, es inmensa. Por lo cual, entonces, incluso para todo esto y para recordar esta información, tenemos ya programado para dentro de 8 días nuestro curso de ABC, determinación del impuesto sobre la renta. Vamos a ver pagos provisionales, todo lo que estamos viendo en estos flujos lo vamos a ver en este curso para efectos de recordar, para efectos de tener un control adecuado de todos y cada uno de estos puntos. Pues bueno, pues el tema y el compromiso que tenemos en SODESA es de poder compartir todos los martes con ustedes de 11 a 12 información que consideramos de carácter relevante para que todos y cada uno de ustedes pueda tomar las medidas que correspondan dentro de sus empresas, dentro de sus organizaciones. No me queda más que agradecer que hayan confiado en SODESA, que hayan confiado en el de la voz, que me hayan otorgado, en este caso, 40 minutos de su tiempo. Y con esto cerramos la plática del día de hoy. Muchísimas gracias.